Hermanos, hermanas, soy el Padre Eduardo Chávez. Soy canónigo del venerable cabildo de aquí, del santuario de Santa María de Guadalupe en el Tepeyac, México. Fui el postulador oficial de la causa de canonización de San Juan Diego y actualmente soy el director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Y tengo el gusto de seguir hablando con ustedes sobre Santa María de Guadalupe, mujer eucarística. Nos habíamos detenido en un momento, me parece muy importante, el punto de la conquista, el punto en el cual detienen los sacrificios humanos, que para los indígenas era vital para que su pueblo pudiera continuar con vida, porque si continúa con vida el cosmos, los dioses, ellos podrían seguir vivos. Y lo que te toca a ti desde niño es ver para sustentar todo este cosmos y a los mismos dioses. Yo me pregunto, ¿quién les daría esta idea, este concepto, esta fe a esta gente como para pensar que tenían que hacer literalmente que la sangre, lo más vital y el corazón pudiera ofrecerse a los dioses para que estos sigan vivos? Los dioses sigan vivos gracias a los sacrificios humanos según el concepto indígena y por ende todo el cosmos. Los indígenas en este concepto de que había que darle sangre y corazones pues a Tlaloc, lo que hacían era, ¿quién llora más? Y ellos dicen, los niños. Así que hay que ofrecer niños. Iban los sacerdotes indígenas a las montañas, a los pueblos y pedían a sus padres, a sus hijos de 4 años, otra vez, 4 rumbos del universo, 4, el número 4, muy importante. Y entonces los papás, con todo el dolor de sus corazones, entregaban a sus hijos. Esto lo refieren los mismos misioneros del siglo XVI, que entregaban a sus hijos con todo el dolor de su corazón, porque sabían los padres lo que iba a acontecer con la criatura cuando era ofrecida a ese ídolo Tlaloc. Era importante entonces para los sacerdotes hacer llorar al niño para que hubiera mucha lluvia, según ellos. Y entonces lo primero que hacían con estas criaturas de 4 años era desgarrarle las uñas para que se atacaran de llanto. Y esto todavía más lo complementaban con otra tortura que era con púas de maguey. Torturaban al niño por todo su cuerpecito, lo picoteaban. ¿Te imaginas tú la criatura? Y todavía más, si era niña, le cortaban la cabeza. Si era niño, le cortaban el pechito, le sacaban las entrañas, le sacaban el corazón y todo eso lo ofrecían a Tlaloc. Tú podrás imaginarte un franciscano del siglo XVI y de cualquier siglo que llegue y diga, ¿qué es esto? ¿Verdad? Esto es demoníaco, esto es del demonio, por supuesto. Es el Satanás, es Satanás quien tiene las uñas, las garras agarradas del alma, del corazón de los indígenas. Otro punto importante aquí, los franciscanos siempre vieron a los indígenas como seres humanos, siempre. Y siempre los defendieron como seres humanos. Mientras que los españoles incluso llegaron a que no bautizaran a los indígenas. Imagínate tú, los conquistadores no querían que los misioneros españoles bautizaran a los indígenas. Déjenlos así. ¿Por qué? Porque si siguen así, yo puedo justificar mis robos, mis esclavitudes con respecto a los indígenas, porque si los dejan como están, yo puedo justificar que estos seres son demoníacos, son cómplices de Satanás, son animales y yo les puedo robar y yo los puedo esclavizar y maltratar peor que un animal.
Eso era lo que trataban de hacer unos españoles, los conquistadores. Mientras que los franciscanos siempre defendieron la humanidad de los indígenas, siempre defendieron de bautizarlos, porque son seres humanos con derecho a los sacramentos, el bautismo, y siempre trataron de liberarlos de las garras del demonio. Aquí empieza una tremenda división entre los mismos españoles. Unos que trataban como seres humanos a los indígenas y otros que trataban de usarlos como animales. Así de fácil, así de sencillo, y así comenzó todo este panorama terrible después de la conquista en 1521. Porque al inicio, después de la conquista, muy al inicio, Hernán Cortés, que había tenido estas alianzas con otros indígenas, él respetó, no se diga, a los tlaxcaltecas, que eran sus grandes aliados, etcétera. Él respetó a diferentes tribus. En cambio, los otros conquistadores no, porque llega la primera audiencia, estoy hablando de 1528, con un terrible presidente que ya había esclavizado allá en el norte de México, en el Pánuco, que se llama, hacia Tampico. Él ya había estado ahí como gobernador, él ya había esclavizado a tantos indígenas de allá, casi había despoblado allá por llevar estos indígenas al Caribe, que se habían acabado los indígenas, llevaba mano de obra, digamos así, y este señor es elegido como el presidente de la primera audiencia. Hazme favor. En ese mismo tiempo, 1528, llega a México el primer obispo, Fray Juan de Zumárraga, con algunos de los que van a ser de este grupo diabólico de la primera audiencia. Y así lo digo porque así lo dice tal cual Fray Juan de Zumárraga. Fíjate, él describía al presidente, al Nuño de Guzmán, lo describía Fray Juan de Zumárraga diciendo: diablo infernal de codicia. Así lo dice Fray Juan de Zumárraga. ¿Qué tal? Esto que te estoy diciendo está en una carta que manda Fray Juan de Zumárraga a la corona, y esta carta tenemos copia en varios lugares. Especialmente tenemos el original en el Archivo General de Indias, en Sevilla. También hay una copia en Simancas y también hay una copia en Colección Muñoz en el monasterio, en el convento de los franciscanos en Roma. Así que esta carta es muy famosa, donde Fray Juan de Zumárraga describe a este presidente de la primera audiencia, Nuño de Guzmán, diablo infernal de codicia. Fue terrible el gobierno de esta primera audiencia, verdaderamente espantoso, y lo sabían ellos, tan lo sabían que trataban de que ninguna información surgiera de México, menos de los religiosos, para que contaran todo lo que estaba aconteciendo en México. Imagínate tú qué situación tan más dramática, tan más difícil, y más está dividiendo la situación con los frailes. Un ejemplo de lo que te estoy diciendo fue cuando llegan con tantas quejas los indígenas ante aquel que es el protector de indios, que es Fray Juan de Zumárraga, y le dicen todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba aconteciendo. Fray Juan de Zumárraga, junto con otros franciscanos, decidieron defender a los indígenas, por supuesto, y entonces eligieron a un fraile que se llama Antonio Ortiz, para que en la misa presidida nada menos por un obispo ya consagrado, el de Tlaxcala, estuvieran todos ahí juntos, y en el púlpito se subiera Antonio Ortiz y hablara en favor de los indígenas, en contra de los conquistadores y encomenderos. Así lo hicieron. Este Antonio Ortiz lo escogieron porque era el más fuerte para hablar, el que tenía más pasión para hablar, y así lo hizo. Subió al púlpito en plena misa, lleno aquello, con indígenas, por supuesto, algunos indígenas ya convertidos, etcétera, ya bautizados, muchos españoles. Estaba la primera audiencia, por supuesto, los miembros de la primera audiencia. Claro que estaba Nuño de Guzmán en esa misa. Sube Antonio Ortiz y sin temor alguno comienza a hablar a favor de los indígenas, en contra de los conquistadores y encomenderos, con una fuerza. Pues en medio de tal homilía, en medio de tal prédica, se levanta Nuño de Guzmán
y le grita: o hablas de otra cosa o te callas, en plena misa. Y envió a otro terrible, Diego de Delgadillo, quien junto con otros soldados subió al púlpito y a patadas bajaron al predicador y sacerdote. Si tú leyeras los testimonios que se tienen de los indígenas, gracias a los españoles que nos lo han dejado por escritos, manuscritos como el de Fray Juan de Zumárraga, si tú leyeras la importancia de los sacerdotes indígenas para con los indígenas, el respeto de los indígenas para con sus sacerdotes indígenas, era algo impresionante. Y ahora que hay esta nueva religión, ahora que se trata de evangelizar, ahora que está Jesús con sus sacerdotes, y ven los indígenas, los mismos españoles, cómo golpean y patean a sus sacerdotes en el púlpito a la vista de todos y en plena misa presidida por un obispo, en plena Eucaristía. Imagínate tú. Yo pregunto, ¿cómo podrían convertirse al catolicismo toda esta gente? ¿Cómo no dejó el catolicismo hasta los mismos españoles, por el amor de Dios, los que son católicos? ¿O cómo viven estos que se dicen bautizados católicos, como Nuño de Guzmán, Diego de Delgadillo y todos estos soldados? ¿Cómo se dicen católicos? ¿Cómo se dicen que están en misa? ¿Cómo es que comulga esta gente haciendo algo semejante? Te puedes dar cuenta que la Eucaristía, el sacramento central de nuestra religión, con todas estas acciones, ha sido también pisoteado. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ha sido pisoteado nada menos que la Eucaristía en esa forma. Así actuaron. Padre, todo lo que me está diciendo ¿es cierto? Sí, es verdad. Todos los grandes historiadores, como Joaquín García Calzeta, lo trae en su libro de Fray Juan de Zumárraga. Todos, realmente, y todos se basan en estas crónicas que se dan en la carta de Fray Juan de Zumárraga, etcétera, etcétera, todo lo que aconteció en aquel 1529. Estamos ya muy cerca de la aparición de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo iba a evangelizarse a este pueblo diciendo que Jesucristo es amor, perdón, misericordia y lo central de la Eucaristía con una situación semejante? No te pierdas el próximo programa. Va a estar muy interesante porque vamos a dar más datos que nos van a ayudar poco a poco para entender cómo le hizo la Virgen de Guadalupe para inculturar precisamente el Evangelio. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga mucho.